Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses. El Panteón de Oriente de la ciudad de Durango, los meses de abril, mayo y junio de 1913, fue teatro de enfrentamientos militares entre el ejército revolucionario, que trataban de tomar la ciudad de Durango, y el ejército federal y la defensa social, que defendían militarmente la plaza. La Revolución Mexicana, a la que había convocado Francisco I. Madero en el Plan de San Luis, estalló en Durango el 19 de noviembre de 1910, encabezada por el tranviario Jesús Agustín Castro, quien se levantó en armas en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Después de algunos combates en diferentes ciudades de la República, el dictador Porfirio Díaz fue derrotado y tomó la presidencia de la República Francisco I. Madero, quien fuera asesinado el 22 de febrero de 1913. Los viejos maderistas se levantaron en armas en contra de Victoriano Huerta y la revolución se extendió por todo el país. Durango fue un estado revolucionario por excelencia, el cual se había levantado primero en contra de Porfirio Díaz para llevar a la presidencia a Francisco I. Madero, y cuando este fue asesinado, se levantó en contra del usurpador Victoriano Huerta, y así lo hicieron muchos estados de la República. Para el mes de abril de 1913, 2 meses después de haber sido asesinado Francisco I. Madero, el país ardía en rebeliones y la revolución constitucionalista se había extendido por todas partes. En la ciudad de Durango, como en otras partes del país, los enfrentamientos se daban a cada momento. Unos apoyaban a Venustiano Carranza como jefe constitucionalista que defendía la legalidad, y otros apoyando a Victoriano Huerta como presidente usurpador que había mandado asesinar a Francisco I. Madero. En la ciudad de Durango se formó un ejército paramilitar llamado Defensa Social para combatir a los revolucionarios. Lo financiaban los ricos y los enemigos de la revolución. Por otra parte, Domingo Arrieta y sus hermanos habían levantado la insurrección en la región de Topia, Canela, Sandima, Santiago Papasquiaro y toda la región de la Sierra de Durango. En Santa María del Oro, Indema, Pimí y el norte del estado lo había insurreccionado Tomás Urbina. Los municipios de Sandimas, Pueblo Nuevo y Canatlán los había levantado en armas Matías y Sergio Pazuengo. Los municipios de San Juan de Guadalupe, Nazas, Cuencamé, Gómez Palacio y Lerdo los había levantado Calixto Contreras. Y todo el estado de Durango ardía en rebelión en contra del presidente usurpador Victoriano Huerta. Dos meses bastaron para que los revolucionarios se unificaran y determinaran expulsar del estado al ejército federal usurpador y traidor de Victoriano Huerta, que era comandado en el estado por el general Ignacio Morelos Zaragoza, comandante en jefe de la jefatura militar en la ciudad de Durango. El 24 de abril de 1913, el ejército revolucionario intentó tomar la ciudad de Durango y fue rechazado por el ejército federal con grandes pérdidas, dejando la ciudad sembrada de soldados y civiles muertos por el enfrentamiento de los dos grupos beligerantes.
Panteón de Oriente, que estaba a orillas de la ciudad, fue fortín del ejército federal, en el cual se atrincheraron en sus bardas y en sus tumbas los soldados federales y ocasionaron grandes pérdidas a los revolucionarios atacantes. En la fosa común, línea 28 y 29 del Panteón de Oriente, fueron sepultados 47 cadáveres de los revolucionarios y otros tantos de la defensa social que habían fallecido entre los días 24, 25, 26 y 27 de abril de 1913. Derrotados los revolucionarios en el primer intento de tomar la ciudad, se reorganizaron en Canatlán bajo la dirección de Tomás Urbina y citaron la ciudad de Durango el 17 de junio de 1913. La Brigada Pereira abarcaba desde el sitio llamado El Hipódromo por el lado oriente de la ciudad, tratando de tomar los fortines del Panteón de Oriente, en el cual estaba trincherado el ejército federal. Esta brigada estaba formada por más de 1000 hombres. Las fuerzas de Tomás Urbina y uno de los hermanos Arrieta estaban por el lado sur y poniente, tratando de tomar todo el barrio de Tierra Blanca y el Cerro de los Remedios. Las fuerzas de Calixto Contreras, formada por más de 3000 hombres, tomaron parte en la toma del Cerro de los Remedios y el Ojo de Agua hasta el Santuario de Guadalupe. A las 11 de la noche del 27 de junio de 1913 fue iniciado el asalto a la ciudad de Durango. El combate duró toda la noche y todo el día siguiente, y el ejército federal y las fuerzas de la defensa social fueron derrotadas completamente. Las grandes tiendas y almacenes de la ciudad fueron saqueados, incendiados y destruidos por completo. Por las diversas calles de la ciudad yacían cadáveres de soldados federales, de soldados revolucionarios y de población civil que habían sido alcanzados por las balas mortíferas. El panorama de la ciudad era desolador y deprimente. El llanto, el dolor y la muerte merodeaban por todas partes. Hombres, mujeres y niños de diferentes edades habían sido asesinados intencional o accidentalmente por las balas de los ejércitos beligerantes. En una fosa común del Panteón de Oriente se sepultaban cadáveres cuyos nombres no fueron anotados en ningún registro, porque además no poseían ninguna identificación, y el Panteón de Oriente de la ciudad de Durango, en una gran fosa común, fue el regazo que recibió los cuerpos de aquellos infelices. ¿Qué pensarían ahí los americanos? Fue en estos días que la muerte merodeaba en todas partes, cuando una madre con sus 2 hijas pequeñas de 3 y 5 años se salvaron de una muerte segura, porque la señora estuvo a punto de ser sepultada viva, junto con los cadáveres que habían sido recogidos en las calles de la ciudad sin ninguna identificación. La señora Eloísa Velardes, pobre mujer campesina, que envuelta en la miseria y el hambre, sobrevivía en su pueblo natal, en San José de las Corrientes de la región de Muleros, cuando al ver que moría de hambre con sus 2 pequeñas hijas, se decidió a dejar su tierra y dirigirse a la ciudad de Durango en busca de trabajo para mantener a sus 2 niñas, que huérfanas de padre, Dios les había dado como bendición del cielo. Ella quería tanto a sus hijas, y al sentir que la muerte se las arrebataba por la enfermedad y la falta de alimento, decidió trasladarse a la capital del estado para mejorar sus condiciones de vida. Al llegar a la ciudad capital, consiguió un cuarto en una vecindad del Callejón del Rebote y, carente de todo, vivía con sus 2 pequeñas de 3 y 5 años de edad. Ella se había venido con el propósito de incorporarse al ejército de la Revolución Mexicana, donde decían que también se aceptaban mujeres y en el pillaje de los saqueos se hacían ricas rápidamente, pero nunca encontró en dónde y a quién encargarle a sus hijas, a quienes amaba entrañablemente. La tarde que decían que se había iniciado la toma de Durango y habría saqueo, ella
que junto con sus 2 hijas tenían 2 días sin comer y además padecían la enfermedad de los fríos, que se caracteriza por una tremenda calentura que priva a los enfermos y bruscamente cambia a un frío insoportable que los hace perder el conocimiento. Sin embargo, salió con la esperanza de robar si era necesario para traerles alimento a sus 2 hijas hambrientas. No tuvo tiempo de nada. Al salir de su casa la agarraron las calenturas y ya no supo ni de ella, porque cayó sin conocimiento a la vuelta de una esquina, en donde permaneció tirada e inconsciente un día y una noche. Al otro día por la mañana, ella permanecía tirada como muerta en una esquina, cerca del templo de San Agustín, y continuó privada del conocimiento durante todo el día. Los perros se acercaban tratando de comérsela, la lamían, la olían y la dejaban. Pasó un carretón de 2 ruedas tirados por una mula y 2 personas quienes, enviados por la autoridad municipal, recogían a todos los muertos que estaban tirados en las calles a consecuencia de los combates y se los llevaban para sepultarlos en el Panteón de Oriente. Posiblemente creyendo que Eloísa estaba muerta, la recogieron en peso, la subieron al carro, hacinándola con los demás cadáveres, y la condujeron al Panteón de Oriente, en donde había una gran zanja abierta para que, en calidad de fosa común, en ella depositar todos los cadáveres que fuera posible y posteriormente taparlos con tierra. Cuando el carro llegó al panteón, la tiraron como cayó en la fosa y se quedó sin tapar con tierra porque ya era tarde. El sol se había ocultado y no había enterradores para que taparan aquella zanja, que se quedó repleta de cadáveres, pero destapada para ser tapada al día siguiente. El carretón de 2 ruedas vació su cargamento fúnebre en aquella enorme zanja dentro del Panteón de Oriente y se retiró. Posiblemente al recibir la enferma el fresco de la brisa de la tarde, reaccionó de su desmayo y se dio cuenta que estaba viva, tirada en una fosa común, confundida con los muertos. No podía ni siquiera abrir los ojos de la debilidad que tenía, menos aún ponerse de pie y salir de aquella fosa que la tenía unida con los muertos. Sacando fuerzas de lo imposible y luchando contra toda aquella pesadez, abrió los ojos y se acordó de sus 2 criaturas que ya tenía 2 días con sus noches de no verlas y estaban solas en el cuartucho de la vecindad, muriéndose de hambre. Como pudo se levantó y, pisando sobre los muertos con muchos trabajos, salió de la zanja y, arrastrándose, cayéndose y levantándose, se paró muy débil, pero aún cayéndose, le vino el recuerdo de las niñas, lo cual inyectó fuerza y poco a poco caminó lentamente para salir del panteón. Luego tomó la calle y, a paso lento y doloroso, llegó al amanecer a la privada del Rebote, donde encontró a sus hijas muertas de hambre y agonizantes. No había nada que darles, solamente les dio agua y ella también tomó. Lloró y oró y le dio gracias a Dios por haber encontrado a sus hijas muy enfermas, pero vivas aún. La sacó a la calle y no faltó quien les regalara unos mendrugos de pan y un trago de leche que les permitió volver a la vida y darse cuenta que existe una misericordia divina que ayuda al desvalido y protege al necesitado. Pocos días después, Eloísa regresó al Panteón de Oriente y reconoció ya tapada la enorme fosa común en la que ella había sido tirada, y al preguntar a los sepultureros que cuántos muertos había en ella, le dijeron que no los habían registrado, que habían perdido la cuenta, pero que fácilmente pasaban de 100 los muertos que habían sido asesinados en los combates de la toma de Durango por las fuerzas beligerantes, los cuales descansaban en ese lugar sin fecha y sin nombre, siendo el único testigo de este hecho el Panteón de Oriente de la ciudad de Durango, que los recogió en su regazo.
Los duranguenses llaman a esta leyenda el Panteón de Oriente en la toma de Durango. Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses.